La verdadera historia de Pablo Escobar, el hombre que desafió a un país. ¿Qué se necesita para convertirse en el criminal más poderoso del mundo? Dinero, violencia y una ambición sin límites. La historia de Pablo Escobar no es solo la historia de un narcotraficante. Es la historia de un hombre que llegó a controlar miles de millones de dólares, desafió al Estado colombiano y cambió para siempre la historia de América Latina. Esta es su historia. Los primeros años. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Creció en una familia humilde. Su padre era agricultor y su madre maestra. Desde muy joven mostró una personalidad ambiciosa. Diversos relatos cuentan que comenzó realizando pequeños delitos, como vender mercancía de contrabando y participar en robos de vehículos. Aunque algunos detalles sobre esa etapa son difíciles de confirmar, sí se sabe que rápidamente encontró oportunidades en actividades ilegales que generaban mucho más dinero que cualquier empleo tradicional. El nacimiento del Cartel de Medellín. En la década de 1970, la demanda de cocaína en Estados Unidos aumentó de manera explosiva. Escobar comprendió que existía un negocio multimillonario. Junto con otros traficantes, comenzó a organizar rutas de transporte hacia Norteamérica. Con el tiempo nació el famoso Cartel de Medellín. La organización llegó a controlar gran parte del tráfico internacional de cocaína. Se estima que en sus mejores años generaba miles de millones de dólares anuales. El dinero era tanto que, según antiguos miembros del cartel, se perdían millones simplemente por deterioro o por ser almacenados en lugares improvisados. El hombre más rico del narcotráfico. Durante los años 80, Pablo Escobar apareció repetidamente entre las personas más ricas del mundo, según la revista Forbes. Su fortuna fue estimada en miles de millones de dólares. Compró haciendas, aviones, edificios y propiedades de lujo. Su famosa Hacienda Nápoles incluía zoológico, lagos y animales exóticos traídos desde diferentes países. Algunos hipopótamos escaparon y, décadas después, sus descendientes todavía viven en Colombia. Política y poder. Escobar no solo quería dinero, también quería reconocimiento político. Llegó a ocupar un cargo como suplente en la Cámara de Representantes. Sin embargo, cuando comenzaron a hacerse públicas sus conexiones con el narcotráfico, fue expulsado de la política. A partir de ese momento inició una guerra abierta contra quienes consideraba sus enemigos. La época más violenta. Durante finales de los años 80 y comienzos de los 90, Colombia vivió uno de los periodos más violentos de su historia. El Cartel de Medellín utilizó atentados, secuestros y asesinatos para presionar al gobierno. Jueces, policías, periodistas y funcionarios públicos fueron víctimas de esta ola de violencia. Miles de personas perdieron la vida durante aquellos años. La estrategia buscaba impedir la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. La cárcel que él mismo construyó. En 1991 ocurrió algo insólito. Escobar aceptó entregarse bajo una condición: ser recluido en una prisión diseñada especialmente para él. Así nació la Catedral. Aunque oficialmente era una cárcel, en realidad tenía muchas comodidades poco comunes. Con el tiempo se descubrió que seguía dirigiendo parte de sus operaciones desde allí. Cuando las autoridades intentaron trasladarlo, logró escapar. La búsqueda. Después de su fuga, comenzó una enorme operación para localizarlo. Participaron fuerzas colombianas con apoyo de agencias internacionales. Durante meses Escobar permaneció escondido mientras evitaba ser capturado.
Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, fue ubicado en Medellín. Tras un enfrentamiento con las autoridades, murió sobre un tejado. Con su muerte terminó el liderazgo del Cartel de Medellín, aunque el narcotráfico continuó bajo otras organizaciones. El legado. Más de 3 décadas después, Pablo Escobar sigue siendo una de las figuras más conocidas de la historia criminal. Su vida ha inspirado documentales, libros, películas y series. Sin embargo, detrás del mito existe una realidad mucho más dura. Miles de familias fueron afectadas por la violencia. Las consecuencias sociales y económicas del narcotráfico marcaron a Colombia durante generaciones. Su historia demuestra cómo el poder obtenido mediante la violencia puede causar enormes daños tanto a un país como a su propia población. Despedida. La historia de Pablo Escobar sigue generando debates en todo el mundo. Para algunos fue un hombre extremadamente inteligente. Para otros, uno de los criminales más violentos de la historia moderna. Lo cierto es que su legado permanece como un recordatorio del enorme costo humano del crimen organizado. Si te gustó este documental, suscríbete a Los Códigos de la Mafia, donde exploramos las historias reales de los personajes y organizaciones criminales más influyentes de la historia desde una perspectiva histórica y documental. Nos vemos en el próximo video.